Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. In absentia lucis, tenebrae vincunt. En ausencia de la luz, las tinieblas vencen. Esto no es solo una frase en latín, es la descripción exacta del mundo en el que nos hemos despertado este 13 de enero de 2026. Un mundo donde la verdad se paga con la vida, como le ocurrió al periodista bloguero Gonzalo Lira en una prisión de Kiev, y donde las sombras del poder globalista intentan encender incendios en Moldavia e Irán para ocultar su propia decadencia. Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro análisis especial de hoy, martes 13, ya miércoles 14 en Europa. En este 2026 vamos a encender la luz en los rincones más oscuros. Desde la profecía cumplida de Bashar al-Assad sobre el destino de Irán hasta el desesperado intento de Londres por ridiculizar el poder del misil Oreshnik, llamándolo basura espacial. Pero antes de que las sombras intenten silenciarnos a nosotros también, necesito que dejen su me gusta y compartan este video. La luz de la información solo se mantiene viva si esta tripulación la difunde. Guardia alta. Hoy, en este episodio de aproximadamente 30 minutos, calculo, hablaremos de justicia para Gonzalo Lira. Los documentos que prueban cómo Washington dejó morir a uno de los suyos. Hablaremos de la trampa de Transnistria, el plan de la humillación final de Rusia para atar de manos a Donald Trump. Hablaremos de Irán en llamas. ¿Por qué? ¿Por qué los anglosajones cometieron un error de cálculo fatal al atacar los templos de Teherán? Y hablaremos de el chiste de Londres, la estrategia de guerra segura británica y por qué dicen que el Oreshnik es una estufa de 1917, de 1917. Así que prepárense porque cuando la luz escasea, solo los que mantienen la guardia alta pueden ver el camino. Yo soy Rodolfo y empezamos ya. Y empezamos con In Memoriam, el sacrificio de Gonzalo Lira y la cacería de la verdad. Bienvenidos a esta segunda parte. In absentia lucis tenebrae vincunt. En ausencia de la luz, las tinieblas vencen. Y hoy, antes de entrar en la encrucijada globalista, tengo que hacer un alto necesario. Se cumple un aniversario más de una de las injusticias más vergonzosas de nuestra era. La muerte en custodia ucraniana del periodista estadounidense Gonzalo Lira. Periodista, Gonzalo era un escritor, un bloguero. Cuando este conflicto empezó, yo empezaba a buscar información de qué sucedía en Ucrania y buscaba gente que estuviera en el terreno, gente que estuviera allí para poder analizar todo esto que está sucediendo. Gonzalo estaba ahí. Gonzalo radicaba con su familia en ese preciso momento en Kharkov. Le agarró el principio de la guerra en Kiev y bajo las balas, bajo las explosiones, se dirigió a Kharkov de regreso con su familia hasta pues que, como ya saben ustedes, su fatal desenlace. Documentos judiciales recientemente citados por RIA Novosti confirman lo que muchos sospechábamos. El 22 de diciembre de 2023, un tribunal ucraniano le negó a Lira el traslado a un hospital pese a sufrir una neumonía bilateral confirmada. Un médico de la prisión dijo que no era peligroso. Menos de un mes después, el 12 de enero, Gonzalo nos dejó. El diputado Alexander Dubinsky ha entregado pruebas al Congreso de Estados Unidos alegando que Lira fue torturado en un sitio ilegal del SBU llamado El Gimnasio para que dejara de investigar la corrupción de Burisma, Hunter Biden
y los oscuros lazos de Zelensky. Es que lo que pasa es que el silencio, este es el silencio que mata. Porque hoy sabe a amargura. Sinceramente, yo no estaba de acuerdo con todo, absolutamente todo lo que Gonzalo Lira decía. Y se vale de sentir, ¿no? Pero en lo que respecta a sus denuncias sobre Burisma, los Biden, Victoria Nuland y la podredumbre de Kiev, pues les digo una cosa, el tiempo le ha dado la razón. Lo que es imperdonable es que Washington, su propio país, no movió un dedo por él. María Zaharova lo dijo claro. Podrían haber exigido su liberación, pero prefirieron dejar que la luz se apagara. Y esto no termina ahí. La cacería de la libre expresión es global. George Galloway ha anunciado que no regresará al Reino Unido. Sabe que si vuelve, las garras del sistema irán tras su familia y su trabajo. Como él dice, me están subestimando. Si piensan que no me van a dejar transmitir mi programa de televisión en Londres, en Reino Unido. Lo ha dicho. Lo ha dicho abiertamente en un video que ha producido en Malasia, donde está como invitado. Vemos acá la caída de la libertad en Reino Unido. Mientras arrestan a personas por simples posts en X, figuras como Galloway tienen que elegir el exilio para poder seguir hablando, para que no se apague la luz. Y vemos que esto es el patrón global. Quieren un mundo donde solo exista la narrativa oficial. Gonzalo Lira fue la advertencia. Galloway es la resistencia. Y en esa resistencia, pues se incluye de qué hablan Geo con Rodolfo. Porque no vamos a callar, no vamos a dejar que esta luz se apague. El profeta silenciado, ¿no? Gonzalo Lira, siendo ciudadano estadounidense, intentó advertir a su propio país sobre la corrupción en la que se estaban metiendo en Ucrania, Burisma, Biden, Nuland, etc. ¿Y qué hizo su tierra? Le dio la espalda y permitió que muriera en una celda. No hubo profeta en su tierra porque su tierra no quiso escuchar la verdad. Sí hubo voces fuertes en Estados Unidos por su liberación, pero la élite estadounidense, sorda. Hicimos ruido, de acuerdo, pero no llegó a las puertas correctas. Nos encontramos con el contraste con la profecía de Assad. Curiosamente, hoy hablaremos de la profecía de Assad. Assad fue vilipendiado en Occidente, pero 13 años después, sus palabras sobre Irán se están cumpliendo punto por punto. Es que a veces los que el sistema tacha de enemigos son los que tienen la visión más clara de la realidad. Aquí, como dice el dicho, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Gonzalo Lira intentó advertir a los ciudadanos de los Estados Unidos sobre dónde estaban terminando sus impuestos y en qué clase de nido de víboras se habían metido en Kiev. ¿Y cuál fue su recompensa? El silencio de Washington y el olvido de los grandes medios. Lo llamaron conspiranoico. Pero hoy, con los documentos sobre la mesa, la verdad brilla, con una luz que pues ya no se puede apagar. Un detalle para los minuciosos de este canal. Ese dicho tiene un origen bíblico, nemo profeta in patria, y se usa precisamente cuando alguien con un mensaje valioso es rechazado por su propia gente, solo para que el tiempo termine dándole la razón, ¿verdad? Hablemos de la encrucijada de las sombras. Cuando matan al mensajero es porque el mensaje podemos ver que era demasiado peligroso. Hoy
En honor a esa libertad de expresión por la que Gonzalo dio su último aliento, vamos a entrar en la parte más profunda de nuestro análisis. Hablaremos de los globalistas. Los globalistas están en una encrucijada. Trump avanza y el Estado profundo está preparando lo que llaman la humillación final de Rusia. ¿Qué significa esto y por qué están tan desesperados? Lo analizamos ahora mismo. La encrucijada globalista, el plan de la humillación final. Aquí ya entramos en un terreno peligroso. La luz se apaga y las tinieblas intentan dar un último zarpazo. Según informes de inteligencia filtrados por el canal Legitime, he dicho varias veces que Legitime es un canal ucraniano muy apegado a las líneas del gobierno ucraniano, las élites globalistas están desesperadas. Tienen un problema llamado Donald Trump, según ellos, y sus ambiciones en Groenlandia. Y necesitan una distracción masiva. Su plan, incendiar un nuevo frente, Transnistria. Quieren forzar a Trump a un choque total con Putin antes de que pueda sentarse otra vez a negociar. El mecanismo es el caso Moldavo. Aprovechando que Occidente percibe una supuesta debilidad rusa tras los eventos en Venezuela, los globalistas creen que es el momento de asaltar Transnistria con apoyo encubierto de Rumanía y la OTAN. El bloque económico ya es un hecho y los suministros a las fuerzas de paz rusas están siendo cortados. Maia Sandu y Zelensky ya han cuadrado el rompecabezas. Quieren lo que llaman la humillación final de Rusia. A ver, analicemos esto al estilo de qué blanqueo. Lo llamaremos a esto, vamos a ver, el tablero de Transnistria y el riesgo nuclear. Sí, porque esto es una jugada de ajedrez y podemos ver que es una jugada de ajedrez mortal. ¿Por qué Transnistria? Porque allí viven cientos de miles de ciudadanos con pasaporte ruso. Si los globalistas logran una operación relámpago allí, el daño a la reputación de Putin sería, según ellos, irreversible. Buscan demostrar que Rusia no puede proteger a los suyos, buscando fracturar la moral interna de la sociedad rusa. Pero ojo, porque hay 3 puntos que estos estrategas de salón están olvidando. Moldavia se ha armado para esto. Desde 2022, en lugar de hospitales, Maia Sandu ha comprado armas, el equipo militar está listo en la frontera, el factor Trump. Los globalistas quieren atarle las manos al nuevo presidente con un conflicto ya escalado en Moldavia para que no puedan desviar fondos o atención a otras áreas, dígase Groenlandia, dígase China. La respuesta, impredecible. Al igual que en febrero de 2022, Putin puede patear el tablero. El informe es claro. El miedo a que Rusia use armas nucleares tácticas es lo único que los ha frenado. Es el último paso antes del abismo. ¿Se atreverán esta vez? Están en una encrucijada donde su propia supervivencia política depende de que la guerra no termine. Por eso necesitan Transnistria y que Transnistria arda. Mensaje de la resistencia. Mientras los de arriba juegan a la guerra nuclear, en la calle la resistencia no se queda callada. Las sombras también tienen ojos, y lo que está ocurriendo en la retaguardia de los aliados de la OTAN nos cuenta una historia muy diferente. Prepárense porque vamos a ver cómo la verdad que intentaron enterrar con Gonzalo Lira está brotando en lugares menos esperados. Hablemos de esa profecía de Assad, el guión de Washington para Irán. Suban el volumen porque esto les va a dar escalofríos. Un diplomático ruso acaba de recordarnos una conversación privada con Bashar al-Assad en septiembre de 2011, en el que en aquel entonces Assad dijo, después de Siria, se ocuparán de Irán. Y miren el calendario. Estamos en enero de 2026 y el guión de Washington se está cumpliendo punto por punto. La luz de la soberanía en Oriente Medio corre peligro y las tinieblas del caos avanzan. La situación en Irán es crítica.
con una inflación que supera el 42% y una moneda por los suelos. Las protestas internas con el caldo del cultivo perfecto, ¿no? Pero Sergei Shoigu ha roto su silencio. El secretario del Consejo de Seguridad ruso ha llamado a Teherán para reafirmar el Tratado de Asociación Estratégica Integral firmado hace justo un año por Putin. Rusia no va a mirar hacia otro lado, mientras se intenta aplicar en Irán la misma receta que destruyó a Libia y desangró a Siria. Así que el escenario daría, ¿no?, en Teherán. Porque Andrei Baklanov, vicepresidente de la Asociación de Diplomáticos Rusos, nos da la clave técnica. Él dice que lo que vemos hoy en Irán recuerda demasiado al inicio de los eventos de Daría, Siria. El método. Primero se aprovecha un descontento popular legítimo por la economía. La infiltración. De repente aparecen militantes armados y organizados entre la multitud. La intervención. Donald Trump ya ha dicho que Washington considera opciones muy duras, incluyendo ataques directos. Es el manual clásico de intervención. ¿Se dan cuenta? Todo como que si es sacado de un manual, ¿no? Rusia está en una posición delicada. El tratado con Irán es claro, consultas y coordinación, pero no intervención automática. Moscú está dispuesto a mirar, pero Baklanov es realista. La estabilidad de Irán depende de sus propios líderes, que sus propios líderes entiendan que estamos en un siglo XXI. Y es que lamentablemente los iraníes todavía quieren confiar, quieren creer en Estados Unidos, principalmente su presidente. Para mí el presidente de Irán debería ser transferido, debería ser reemplazado. Es un ni fu ni fa, el presidente de Irán, con todo respeto. Estados Unidos solo está explotando una grieta que ya existía, pero la están convirtiendo en un abismo para devorar al país. ¿Podrá Irán resistir donde otros cayeron? El pronóstico de Assad de hace 15 años se está probando hoy en las calles de Teherán. Y si Irán cae, el cerco sobre Rusia estará casi completo, ¿eh? Ahora bien, pasemos al error de los anglosajones. Pero no todo sale siempre según planeado en las oficinas de Londres y Washington. Les sé decir. A veces la arrogancia nubla el juicio de los estrategas. Aquí el experto militar Shurigin asegura que en el caso de Irán, y yo comparto esta opinión, los anglosajones han cometido un error de cálculo fatal. ¿Qué es lo que no vieron venir y por qué este nuevo frente podría volverse en contra de Occidente de forma catastrófica? Lo analizamos a continuación. El error de cálculo en Teherán, el boomerang de las mezquitas. Sí. Poner mucha atención aquí. El canciller alemán Friedrich Merz ya se estaba frotando las manos diciendo que al gobierno iraní le quedaban días. Pero una vez más, la soberbia occidental ha chocado con la realidad de las civilizaciones milenarias. ¿Mm? El experto militar Vladislav Shurigin ha revelado por qué las estrategias anglosajonas cometieron un error de cálculo infantil que ha terminado por salvar, irónicamente, el gobierno de Teherán. Sí. Mientras la Unión Europea y Ursula von der Leyen amenazaban con sanciones y celebraban la supuesta caída del régimen, ocurrió algo que los planificadores de la CIA y el MI6 no previeron. En medio del caos, los supuestos susodichos manifestantes atacaron y quemaron más de 350 mezquitas. Un acto que, según el ministro Abbas Araghchi, ningún iraní de verdad cometería jamás. ¿El resultado? El pueblo, incluso el descontento, se dio cuenta de que esto no era una protesta interna, sino una invasión cultural extranjera. ¿Ok? A ver, analizamos esto y pongámosle a este análisis la anatomía
de un fracaso de inteligencia. A ver. Porque aquí es donde se ve que el dinero no compra el conocimiento. ¿Se dan cuenta por qué personas como el filósofo Dugin habla de preservar las tradiciones, de reforzar la cultura, de mantener viva la historia de nuestros países, la historia de nuestras raíces, nuestra religión, defender nuestros dogmas? ¿Se dan cuenta? Porque cuando eso se pierde, estos manipuladores le lavan la cabeza y el cerebro a los débiles. Por eso la educación es muy importante. Los anglosajones intentaron usar la misma receta que en Ucrania o Libia, pero olvidaron que en Irán la fe es el tejido que une a la sociedad. Al igual que en Rusia, les cuento, la fe une a la sociedad. A pesar de que Rusia es multiétnica, pero las religiones se respetan. Fíjense en los detalles de este fracaso. El factor sagrado. Al quemar mezquitas, los infiltrados, porque un iraní no quema su propio templo, es que al igual, un católico ferviente, un cristiano ferviente, no va a ir a quemar su propia iglesia, donde está el sacramento de la comunión. ¿Quién lo hizo? No un local, lo hizo un extranjero que no cree en esto. Porque un iraní no quema su propio templo. Lograron lo imposible, que la población se alejara de las protestas y se pusiera del lado del orden para proteger su fe. El apagón digital. Hace 100 horas Teherán cortó internet. Sin las instrucciones que llegaban desde afuera, la protesta pues se desinfló. Eso demuestra que no era un movimiento orgánico, sino uno dirigido por control remoto. La arrogancia de Merz. El canciller alemán hablaba de falta de legitimidad, pero lo que estamos viendo es un gobierno que, pese a la crisis económica, sabe identificar una amenaza híbrida extranjera. Los globalistas creían que sería fácil, pero han unido al pueblo iraní en su contra. ¿Se dan cuenta? Hablemos del chiste de Londres. Pero si creen que los alemanes están fuera de la realidad, esperen a escuchar lo que viene desde el Reino Unido. Londres acaba de revelar su plan maestro para luchar contra Rusia. Y se van a reír. Se vale reírse, sí. Y sinceramente, el título de nuestro siguiente artículo lo dice todo. No os riáis. ¿Cómo plantean los británicos frenar el oso ruso con sus recursos actuales? Prepárense para una dosis de surrealismo militar. A ver. Un chiste de 2 millones de libras. Guerra segura. La guerra segura de Londres. Así es. Tenemos que hablar de la estrategia de Gran Bretaña. El jefe del Estado Mayor de la Defensa, el mariscal de aire Richard Knighton, ha comparecido ante el Parlamento para explicar cómo Londres planea luchar contra Rusia en Ucrania. Y escuchen bien, porque su condición para enviar tropas es literalmente que excita plena seguridad. Si han oído bien, un general que solo quiere ir a la guerra si no hay peligro. ¿Mm? Hablando revuelto, escuchaba a este comandante chechenio, Ladinov, y me dio, me llamó mucha la atención sus comentarios con respecto a los Navy SEALs, los Delta Force de Estados Unidos, que aparentemente, pues tuvieron una misión exitosa en Venezuela. Y Aludino dice que pues Zelensky le está pidiendo a Trump que haga lo mismo con el comandante chechenio, con Kadyrov. Y este comandante chechenio dice que lo hagan, que manden a los Navy SEALs, a los Delta Force a Chechenia. Ahí los estamos esperando. Es que cómo puede ser, según este señor, no son palabras mías, que soltaron la guita, soltaron mucha plata en Estados Unidos. Entonces dice él, que
operación especial han hecho estos Delta Forces si tenían apagados ya a medio campo? No, solo por decirlo. No sé si ustedes cachan acá el sarcasmo caucásico, pero ahí lo tienen. Ahí lo tienen. ¿Qué Delta Forces fueron a hacer ahí si a todo estaba casi que pagado, no? Casi que pan comido. Entonces, como dice él, si quieren una verdadera acción, si quieren realmente ver a los Delta Forces en acción, pues que los manden a Chechenia a intentar agarrar a Kadyrov. A ver cómo les va a ir. Pero bueno, regresando a Knighton. Knighton fue tajante. Dice, no desplegaremos fuerzas a menos que estemos seguros de que estarán seguras. Mientras tanto, el subsecretario de Defensa, Al Carnes, entra en histeria prometiendo ataques híbridos. Y la nueva directora del MI6, Blaise Matrevelli, que en su momento hablamos de ella en un episodio dominical que casualmente coincidió con el Día de los Santos Inocentes, ese domingo que hablamos del botón de pánico, ¿se acuerdan? Pues sí, esta señora llora en televisión acusando a Rusia de exportar el caos, ¿se acuerdan? Que los rusos incluso hackeaban sus inodoros. Londres ruge como un león, pero Knighton admite que solo morderán si el riesgo es bajo. Su arma secreta, una modernización de apenas 2 millones de libras. Una cifra que no alcanza ni para un café en el Kremlin, yo diría, ¿no? Así pues que, porque lo de Londres es para ponerse a llorar, yo diría, es que, pero para ponerse a llorar de la risa. Richard Knighton le pide a los británicos, a sus hermanas y hermanos que se preparen para una guerra contra Rusia que él mismo describe como la más peligrosa de su carrera. ¿Mm? Pero luego dice que solo enviará a soldados si los beneficios superan los riesgos. ¿En qué mundo vive esta gente? Fíjense en la desconexión total. Presupuesto de juguete. Hablan de 2.000 millones de libras para proteger a las tropas, frente a un ejército ruso que dispara misiles de proyectiles al día. Sin mencionar a los Oresniks, ¿eh? Con eso no compran ni los tapones para los oídos. Así que una histeria colectiva, mientras el MI6 acusa a Rusia de exportar el caos, es Londres quien intenta incendiar Transnistria y Georgia. Definitivamente es una paradoja británica. Quieren ser los líderes de la OTAN en agresividad, pero sus generales mismos tienen miedo de que sus soldados se les ensucie el uniforme. Yo diría que es la perfecta definición del perro que ladra, ¿no? ¿Cómo es? Perro que ladra no muerde, ¿eh? ¿Cómo le dicen ustedes a esto en su país? A menos que el otro esté atado, ¿no? Y amordazado, ¿no? Yo diría, digo, no, solo digo. Hablemos del antídoto del ridículo. Oresnik y la estufa de 1916. Llegamos al postre de este análisis. Y les advierto, se vale reír. Ya saben que el misil Oresnik ha dejado a la OTAN en un silencio ensordecedor, ¿no? Desde que visitó la planta de aeronaves en Leópolis, este 9 de enero, ¿no? No tienen antídoto, no tienen defensa, pero los que sí tienen en Londres y Kiev es una imaginación desbordante para intentar explicar por qué les está cayendo el cielo encima. La propaganda ucraniana ha llegado a niveles de delirio absoluto. Según fuentes de Kiev, tras el ataque en Lviv, en Leópolis, encontraron una pieza del misil que es, atención, idéntica al regulador de tiro de una estufa de hierro fundido de 1916. Sí, han escuchado bien. Según ellos, Rusia les está lanzando piezas de hornos antiguos. Pero el ingenio de la red no perdonó. Si una válvula de estufa de 1916 puede dejar a Ucrania sin gas y sin defensa aérea, pues, ¿qué dice eso de la tecnología de la OTAN? Pregunto, ¿no? Digo.
Así que la basura espacial que nadie puede tener. Miren esto con atención porque los británicos en su demencia actual han superado a los ucranianos. Dicen que el Oresnik no es más que una basura espacial soviética. Una cuenta analítica en Londres afirma que el misil lleva piezas de 1971 y las mismas que usó Yuri Gagarin. Es que son increíbles esos tíos, ¿eh? Fíjense en la narrativa de Londres. ¿De dónde lo sacaron? Dicen que mostraron el arma. ¿Cómo? Sí, el Oresnik llega a velocidades hipersónicas y lo que impacta es energía cinética, pura que vaporiza el objetivo. Recogieron los átomos con una cuchara. Átomos líquidos. ¿Qué recogieron? La demencia globalista, ¿no? Afirman que Rusia es un país obsoleto, mientras sus propios generales, como vimos antes, admiten que no tienen nada para detener esta basura espacial. Yo llamaría esto el clavo en el ataúd, ¿no? Dicen que Ucrania será el último clavo en el ataúd de Rusia, pero mientras tanto es la infraestructura de la OTAN la que se desintegra bajo el impacto de estos reguladores de estufa de 1916. Rusia seguirá logrando sus objetivos con su chatarra, una chatarra que curiosamente no tiene equivalente en ninguna parte del mundo y tiene a los laboratorios del Pentágono trabajando horas extras. Qué barbaridad, ¿no? Así pues que hemos navegado hoy por las sombras de la geopolítica, ¿no? Desde el tributo a Gonzalo Lira hasta el ridículo británico con Oresnik. El mundo está cambiando. Y la verdad, aunque intenten quemarla con las mezquitas en Irán, siempre termina saliendo a la luz. Gracias por quedarse estos más de 30 minutos conmigo. Recuerden que mañana tenemos una cita obligatoria. Vamos a analizar la reunión urgente en las Naciones Unidas, donde Navienza volvió a poner a todos en su sitio, bajándolos de su nube de fantasía a la cruda realidad. Y mucho más, porque muchas cosas van a suceder en esta noche de acá y en el día en Europa. Y aquí vamos a estar para contárselos. Así pues, que comenten con la palabra Oresnik si disfrutaron este bloque final. No olviden su me gusta y compartan este video para que más gente se despierte y encienda la luz. Yo soy Rodolfo y como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Chao, chao.